el que lucha y persevera lo puede Alcanza. alcanzar. Tenemos hoy a Jesús David Cardona Rivillas, asistente de enfermería, nada más y nada menos en el Alfred Hospital. Yo digo, tiene más historias que los hermanos Green. Jesús David nunca ha parado de estudiar. Ha sido muy académico. El estudio ha sido mi refugio. Que naciste con un cáncer. A la edad de 10 años, Jesús David ya había tenido 10 cirugías. Viviste los primeros años de tu vida en un hospital siendo el paciente y ahora atiendes a esas personas. Chayo me dio una herramienta fundamental que fue poder enfrentar uno de los momentos, creo que más decisivos en mi vida, y fue cuando mi mamá casi muere. ¿Qué significa para ti ser enfermero en ese momento en Australia? Yo creo que a mí Australia me ha entregado lo que ninguna otra universidad me hubiera podido entregar. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de esto que se llama ¿Sí? Vale Contar. Oiga, ¿cómo les parece hoy? Otro episodio nuevo. Un episodio más y me perdonan la gripa tan horrible que tengo. Me está Pues tengo mucho frío. Con chaqueta, con todo. ¿Y cómo les parece? Que Está terrible. Vamos a mostrar este pocillito. Café de Colombia. Esto es de la tierra de nosotros, de Manizales, de Caldas, de Chinchiná, de Manizales, de tantos lados. Ajá, ahí ya estamos dando pistas ¿De del nuevo quién es? invitado, de dónde es. Oiga, Tenemos un invitado especial. sí, ¿Sí este o no? invitado especial tiene muchas características que de verdad en este episodio nos va a dejar mucho por reflexionar, mucho por aprender, muchas cosas por entender, y esta persona de verdad que en serio se lleva todo la buena palabra de que el que lucha y persevera lo puede Alcanza. alcanzar. Y también deja otra reflexión importante de que, muchachos, 4 ojos, como decimos por ahí, en la jugada, cuando hacen un proceso de visa, cuando hacen muchas cosas, estén pendientes. Obviamente van a contar muchas historias de muchas cosas acá, pero tienen que tener cuidado al momento de hacer cualquier tipo de temas migratorios. Entonces, ahora sí, sin más ni menos, tenemos hoy a Jesús David Cardona Rivillas, asistente de enfermería, nada más y nada menos en el Alfred Hospital. ¿Cómo le va, Jesús? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por abrir este espacio, porque soy de los que considero que se vale la pena contar Sí, gracias. todas esas experiencias que nos forman y que en algún momento les muestra el camino a quienes vienen detrás. No, a ti antes muchas gracias porque viste que nosotros somos un espacio muy abierto para hablar de todo. Gracias por ponernos en contacto entre nosotros. Obviamente siempre está bienvenido este espacio para todas las personas que quieran venir. Mire, Jesús nos escribió, esto es un mensaje para todos, Jesús nos escribió por Instagram, mira, no sé qué, yo quiero contar mi historia, nos hizo un pequeño resumen y aquí está sentado. Entonces todas las personas que quieran venir a contar su historia, este espacio está súper abierto para Cuando todos. seamos más famosos no respondemos. No, siempre vamos a responder. Yo creo que eso va a pasar, pero ustedes Mentira. Aprovechen este momento de... No, mentira, no. Siempre. Ya sabemos que eso es horrible, no, Ya no la hicieron. Ya no la hicieron, pero ya no más, no. O sea, de verdad sí vamos a responder. Sí, siempre. No somos así. Somos manizaleños. Eso. Paisas, humildes, Oye. de vendedores de chance. Sí, señor. A todos. Bueno, Jesús, gracias por venir, por atender a este espacio. El día de hoy queremos que nos hagas pues como todo un resumen corto en esta hora que tenemos de tu historia, que sabemos que nos vas a dejar muchas reflexiones. Yo digo, tiene más historias que los hermanos Green. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo quiero que nos devolvamos aproximadamente ¿cuántos? ¿Qué? Pues aquí lleva 8. Bueno, muchísimos años. Seis. Muchos años para que no hagan cuenta. Muchos años. Bueno, sí. No les escucho la edad. Empiezan ahí. No, Vámonos muchos años cuando estabas muy pequeño, que nos cuentes de qué familia vienes, de dónde eres y que empecemos pues a contar la historia. Bueno, antes que empezar es reconocer el espacio, crean en ustedes. Es decir, yo identifiqué muy bien dónde voy a contar mi historia, porque sé lo que vale y sé el trabajo que ustedes están haciendo y la ilusión y la esperanza y el empuje. Y eso se identifica a leguas cuando ves los videos de Se vale la pena contar. Muchas muchas gracias. Entonces crean, porque si en poco tiempo seguramente muchas personas van a, ay, yo quisiera estar allá sentado. Ay, gracias. Se van a acordar de mí. Qué honor. Jesús David es un chinchinense. ¡Epa! Paisano. Sí, cerquita, y de vecino de Manizales.
Chinchina es un municipio de la parte centro-occidente del departamento de Caldas. Para los que no conocen, este municipio le dio a Colombia 2 Guinness Records hace algunos años. En Chinchina tenemos la taza de café más grande del mundo. Fue en ese momento que se le asignó el Guinness Record. Ahora es de Colombia. Y en ese momento el otro Guinness fue el mayor número de personas tomando café en el mismo día proveniente de esa taza. Sí, me acuerdo. Sí, porque tenemos la fábrica de café liofilizado. Sí, todo ese muy café rico. que ustedes ven aún aquí en Australia que dice buen día, es allá en mi pueblo donde se produce. Chinchina huele a café en las noches cuando camina sus calles. Yo siempre que bajaba por ahí me hacía agua la boca. Cafecito, papá. Uy, sabe muy bueno ese café. Y como olía de rico esa empresa, ¿cómo se llama? Cenicafé. Cenicafé es el Centro de Investigación de Café. Pero eso por ahí olía... Y liofilizado, sí. A ti Chinchina te atrae por su olor, por su gente, total, por todo. Por su comida y bueno, que hay pegadito a Manizales, de una familia maravillosa. Mis padres llevan juntos 42 años de casados, pero están muy jóvenes. Mi mami tiene 18 y pueden hacer... Perdón, 58. Se casó muy jovencita, como se casaban hace muchos años, con un hombre también muy trabajador del campo, comercial, que nos ha enseñado de que cuando se trabaja honestamente, el mundo te quiere. Sí. Mi papá es un hombre muy querido en el municipio, mi mamá una mujer de carácter fuerte, y que nos ha demostrado que sin importar sus circunstancias se puede sacar adelante una familia con principios y valores. Mi mami fue huérfana de madre, ellas eran 3 y cuando mi abuela murió mi mamita tenía un añito. Es decir, cuando yo le hablo a mis hermanos, soy el mayor de otros 3 hermanos. Cuando yo les hablo a ellos acerca de mi mamá, la coloco como ese ejemplo que a pesar de que ella no tuvo mamá, fue la mejor. Fue la mejor y ha sido la mejor. Y nos tuvo a nosotros y nos levantó. Ella hizo su bachillerato nocturno, año tras año. El último año quedó en embarazo del niño de la casa, que ahora tiene ya 26 años, y así en embarazo yo la vi sacar adelante sus estudios, trabaja con la comunidad, ha sido una mujer entregada. Entonces un honor para mí ser su hijo, y de mi papá, pues de él tengo la valentía, la fuerza de cumplir los sueños y los anhelos. Entonces vengo de Chinchina, Caldas, para el mundo. Crecí allí en el municipio, un municipio que también en algún momento fue afectado por la violencia. Uy, sí. Un poco calientico, no solo en clima, porque Chinchina queda bien metidito. Sí, es bien chistoso, ¿no? Pues es solamente 25 minutos. Tú vas a Manizales y tenemos que estar como estamos aquí en Melbourne, ¿no? No, tampoco. No, pero sí, o sea, Manizales es muy frío comparación como es Chinchina. O sea, uno sale de Manizales abrigadito y llega a Chinchina y a despojarse. A los que nos ven que de pronto no entienden la palabra caliente o la desvían un poquitico porque es que... Caloroso, térmicamente. O sea, no. Estamos hablando de clima nomás. No, de 2 cosas. De caliente de temperatura y de caliente de peligroso. Pero hay un barrio también que es caliente de chicas. Sí, ¿usted cómo conoce? Eso te digo, me quitaste la palabra, Jesús, me la quitaste. Eso continuemos la conversación. Sí. Con razón detrás de cámaras, es que yo conozco la zona de Chinchina, que la más... Hombre, yo vendía chance. Sí, vendiendo chance. Yo esa parte caliente no sé cuál. Yo vendí chance. Vamos a investigar. De chicas. Pero de verdad, Chinchina se desvía en la parte trasera que hay, que es el barrio de chicas, contentas, y en la entrada Chinchina, que es el barrio pesado. Frontera. Sí, fue uno de los barrios más peligrosos de Sudamérica. Yo le decía a Jesús y Jesús me decía, y me decía, no, es que lo sacamos con el ejército y todo. Sacamos el ejército de Chinchina, imagínate, pues. Sí, cuando querían colocar un doble peaje, hay 2 vías para ir a Manizales, que es la capital, ¿no? Pues de nosotros en el departamento, cuando quisieron instalar peajes en las 2 vías, la vía del café o la que estaban haciendo doble calzada, pues se justificaba que colocaran el peaje para poder suplir el mantenimiento. Pero en la antigua también quería, o sea, por Chinchina en ese momento está siendo afectado porque lo tienen cerrado. Por donde queramos salir hay peajes. Hay que pagar. Pero cuando quisieron poner ese peaje, yo recuerdo que estaba preadolescente y Chinchina fue un caos, porque el pueblo se paró en la raya, me disculpan la palabra, y aunque el ejército por Pereira venía a apaciguar las manifestaciones, y por la entrada de Manizales, porque nosotros estamos en la mitad de
de las dos capitales, Pereira y Manizales. Cuando nos llegaron los ejércitos, yo sí recuerdo que Chinchiná, el pueblo dijo, acá no entra, y nos quitan el peaje, y la vía antigua nunca ha tenido peaje, tuvieron que quitar las Los casetas. tuvieron que Sí. quitar. Te hago una pregunta, ¿Olivo Roca o no? No. Sí salí, tengo la imagen con mis papás, porque sonaron las campanas. Bueno, eso fue una historia. La violencia nunca va a ser motivo de orgullo. No, No, ¿qué jamás. tal? Sin embargo, considero que No, había hacer que luchar, justicia y sí. esforzarse por las eso yo digo, injusticias. porque hay gente muy bien allá que estoy seguro que sacó el rocazo. Claro, Sí, mucha gente claro. decía Y, eso. y gracias a esa gente Claro, no dejaron los por peajes, o eso. si no, pues imagínate. Tocábamos el tema de calientes, tú por la parte de las chicas, que ya eso luego lo arreglo. Total, detrás de Sí, cámaras. detrás de tranquilo. cámaras, y yo, porque mi vida sí ha sido una vida de episodios, creo que muy randoms, llaman las personas, yo lo llamo con propósito. Ujú. Y a la de 13 años, yo, volviendo a esa edad que me dicen, siempre fui un niño que le gustaba explorar y le gustaba hablar con la comunidad y se ha identificado como líder natural. Y recuerdo que en un almacén una señora me dio la oportunidad de que hay veces yo le ayudara. Ella tenía un almacén en el centro del pueblo y yo pasaba a ayudar. Mi mamá me dejaba ir a saludar a mis abuelitos al parque en el restaurante de mi familia. Y yo pasaba y hay veces cuando llegaba, recuerdo que me decía, llegó a la hora que no era Jesús. Te dije que era a las 6 de la tarde que debías estar en la casa. Son las 6:10. Se quedó fue donde doña Elia. La señora Elia era la dueña del almacén y yo iba y le ayudaba. Ella me vio como un niño, creo que como un hijo ahí que le colaboraba. Y un día, sin saberlo, vendimos una porcelana. Ella vendió una porcelana y ella estaba lavando precisamente un pocillo de estos, de café, donde había tomado el tinto. Y ella me dijo, vamos a reponer la porcelana que vendimos para llevarla otra vez a la vitrina. Estábamos en una pequeña bodega. Yo ya me tenía que ir para la casa, cogí la caja donde ella me dijo, están ahí. Cuando yo la cogí, sin saberlo, tenía 13 años, cayó. Yo no sabía que había un revólver. Al caer, Sí. ella solo me miraba y decía, me mató. Jamás se me va a olvidar hecho, 13 años. Sonaron las alarmas, ella terminó siendo llevada por un Jeep Willys, en Chinchina hay muchos Jeep Willys, Sí, sí, sí. al hospital. Yo ahí no sabía qué hacer, temblaba, 13 años, llegó su esposo, yo lo que hubiera hecho en ese momento, y quiero dar como, para que conozcan cómo es mi personalidad, hubiera querido huir. Pero cuando llegó el esposo, él se fue corriendo y yo me fui corriendo con él al hospital. Y yo recuerdo que estaba allí la policía en el área de emergencias y ella le decía, no, él no me disparó, accidente, fue un accidente. Y la policía le decía, pero ¿de dónde salió el Yo no sé, ella decía eso. Al final, a raíz de ese episodio, años después, en una conversación con un vecino, yo veía a mi mamá llorando y a mi papá. Y ese vecino lo que hizo fue contarles a mis papás que como Chinchina era caliente, hay gente que muchas veces se les olvida que tomar la justicia por mano propia también no es recomendable. Ujú. La señora tenía un hijo que andaba en malos pasos, fue quien le escondió que su mamá supiera allá, lo camufló, pero él, y eso nos pasa mucho a los seres humanos, que no nos hacemos responsables de nuestros actos, sino que buscamos responsabilizar afuera, culpables, no asumir. Él dijo, por este chino que mi mamá terminó hospitalizada y casi, porque la señora afortunadamente vivió, pero él dijo, me voy a vengar. 3 años después fue cuando vi a mis papás llorando, que ellos, ese vecino dijo, una vez yo vi unas personas que sabía que se dedicaban al sicario, les pregunté qué estaban haciendo y me dijeron que estaban esperando a Jesús David que llegara del colegio para darle, como Ay, decimos. Ese momento cuando mi mamá me contó eso, que me lo contó porque yo le insistí por qué lloraba, me dio a entender que también cuando a ti la vida te tiene para algo, no importa Mm, que venga en contra tuya, eso se va a dar. Lo que es para ti te va a llegar. claro. No entendemos el por qué. sí. Yo en ese momento entendí que estaba siendo muy bendecido, estaba siendo protegido y que tenía una vida con propósito.
De ahí para allá, Manizales hizo parte de mi vida desde, Ah, te fuiste a Chinchina. sí, cuando pasé a la universidad. Pero Yo me, espérame un segundo, yo me quiero detener ahí. Tú como adolescente, sí, puede ser adolescente, ¿qué sentías en ese momento al, pues, tú saber que, pues, eso se dispara? fue, O sea, ¿qué sensación tenías? Porque qué angustia. fue muy difícil y cuando llegué al hospital con el esposo, a mí la policía me tomó. Hoy como adulto entiendo que hasta violaron el debido proceso porque tomaron un menor de edad, Claro, me subieron en una moto en medio, dos policías, y me llevaron al almacén y me decían, cuéntenos chino, y me hablaban, me acuerdo con palabras despectivas, los Sí, policías. Igual la Fuerza Armada, así hay gente profesional, otros no. Me tocó total, con ellos duro porque me decían, ¿dónde tiene el revólver? ¿Dónde lo escondió? Porque no lo encontraban. claro. ¿Sí? Alguien lo tomó. Yo decía, pero yo no fui, yo solo estaba cogiendo esta caja, yo le estaba ayudando a la señora. Yo recuerdo que el revólver apareció, me llevaron y a mi mamá la llamaron. Había un policía viendo Sábados Felices y llamó a mi mamá. Ella estaba haciendo tareas con sus compañeras del colegio y le dijo, tengo a su hijo detenido, le intentó hacer a una persona. uy, ma. No, Yo recuerdo que mi mamá llegó asustada, me abrazaba. Yo siempre fui un niño de bien, muy claro. estudioso. Jesús David nunca ha parado de estudiar. Ha sido muy académico. El estudio ha sido mi refugio siempre. Y pues el policía le dijo simplemente la vamos a llamar a comparecer, la señora está delicada. Hicieron las anotaciones. Yo como me sentía en ese momento, eh, no culpable porque yo sabía que no había sido mi Claro, culpa, pero sí con mucho miedo. Y creo sí, que Jesús creció con miedo en el municipio y mucho más después de que escuché que me habían mandado a claro. hacer ese daño, pero a la vez eso fortaleció mi fe Ajá. de entender y comprender que lo que les acabo de decir, cuando a ti la vida te tiene para cosas grandes, simplemente se encarga de quitar los obstáculos que se presentan. Fue difícil, pero eso formó mi carácter. Sí, claro. Y creo que el carácter se ha formado, y les voy a contar más adelante la situación que estoy viviendo en este momento, Ok. que no es nada sencilla, pero es gracias a que yo he estado bajo experiencias retadoras en la vida, que me he podido formar como un hombre valiente, resiliente y ante Mm. todo con un profundo sentido de agradecimiento por lo que vivo, puesto que eso más adelante me da la oportunidad de avanzar. Claro, pero yo te Total. quiero hacer una pregunta antes de, porque me dijiste que obviamente si la quieres contar, cuando eras muy niño, que naciste con un cáncer. Sí, cuando nací siendo el primer hijo de mis papis, fui diagnosticado con un nevus pilus congénito gigante. Esos son términos médicos, pero para escribirlo es un lunar gigante de nacimiento genético en mi espalda. En ese momento, más de 30 años atrás, no les voy a decir la edad, no mentiras, 40 años atrás, pues el proceso de quimioterapia era muy agresivo y ese lunar tenía características cancerígenas. Por consiguiente, en Manizales, en el hospitalito infantil, eh, fui sometido a un tratamiento quirúrgico para retirar, extraer los nevus o los lunares Ujú. con características cancerígenas. Es decir, a la edad de 10 años, Jesús David ya había tenido 10 cirugías. No, o sea, Uy, desde que naciste empezaron cirugías tras cirugía. cirugía tras cirugía. Ay, Mi mamá y mi papá, con su esfuerzo, trabajadores, sacar pasajes, ir a Sí, Manizales, porque claro. claro, pues no en es ese momento vivíamos fácil. en un municipio más alejadito que es Palestina, Sí, Caldas, Palestina. la colina iluminada de Caldas. Entonces era tomar 3 transportes, dinero, había que pagar. Yo viví mis primeros 10 años en el hospital, en cirugías, me tuvieron que hacer injertos y creo que por eso soy profesional de la salud, Eso te ¿no? iba a decir, viviste los primeros años de tu vida en un hospital siendo el paciente y ahora atiendes a esas personas que llegan. Y es Me una... parece importante, buenísimo, pero me parece también demasiado, no sé, o sea, Fuerte. es fuerte porque te la pasaste los primeros casi, pongámosle, 14 años de tu vida
batallando entre el cáncer, pues obviamente la enfermedad, hospitales, culpabilidades que no eran tuyas, o sea, que, No, pues no, un intento un que lo intento, quisieron meter en eso, pero sí, pero hacen son muchas muchas cosas. cosas. Sí, vuelvo y les digo, puedo darte, pero lo importante es el aprendizaje que queda de ahí, porque a pesar de esas circunstancias, Ujú. muchas personas se quedan quejándose en las Sí. circunstancias. Yo lo que hice fue, no, para adelante, pasar a la universidad fue ¿A extremadamente qué universidad difícil, pasaste? A la de Caldas, Wow, Uy, pública, con el IFEX. con el ICFES. eso es muy Pero eso bueno. me tomó 4 años, porque el programa de enfermería de la Universidad de Caldas es uno de los más antiguos, Sí. reconocidos, y de hecho no solamente caldenses aplican a ese programa, sino que viene gente de muchos otros Es que es departamentos. muy buena. Sí. Lo que es un médico de la de Caldas y un enfermero son muy buenos. Entonces, yo había ido súper bien en mi colegio, es decir, a la edad de 16 años yo ya tenía mi grado bachillerato, me gradué con honores, pero el ICFES no me daba. Y yo decía, bueno, yo no soy mal estudiante, me tocó presentarme alrededor de 13 veces a la universidad. 13. 13 veces porque Ay, ese era mi objetivo. Y yo estaba deseoso de haber podido terminar a los 21 años y sí, pasé a los claro. 20. Pero mira lo bonito. Cuando yo llegué a mi salón, a mi primer salón de una materia que veíamos enfermería y medicina juntos, yo recuerdo que de los 60 que habíamos pasado, habíamos en ese, no era ni un salón, era un auditorio alrededor de 170 personas, que muchos de ellos estaban viendo esa materia por segunda, por tercera vez. O sea, y desde que se paró el profesor dijo, los nuevos bienvenidos, pero puedo decirles que más de la mitad nos volvemos a ver el otro semestre. Ay, no. Cuando eso me lo dijo el profesor de anatomía, yo dije, no, o sea, ya la pensé a los 20, yo me he ido proyectando, ya estoy retrasado en mi proyecto de vida, yo tengo que pasar esta carrera, la tengo que terminar en los 5 años que dura. Afortunadamente la terminé, pasaste. la terminé y a la de 24 años y 25 ya había sido egresado de la facultad como enfermero profesional, pero no me quería quedar en Caldas. Okay. Yo ya había conocido el sistema de salud caldense y yo sabía que quería volar más alto. Entonces dije, me voy para Bogotá. Pero espérate un segundito porque tú me contaste una historia ahí ahorita antes que a mí siempre me dio mucha curiosidad. Me dice que trabajaste en Taxi Express, ¿cierto? Sí. Que eras operador. ¿Eso era operador? Era Sí, como el call ese que center. dice QTH, QTX, el Sí. que habla. Ay, sí, sí. le reconocí la voz. R. Sí, señorita. ¿Qué tal fue ese trabajo? Ay, ese trabajo fue de todos los que hice, porque saqué adelante mi carrera con el ejemplo de mi papá. No hay excusas. Yo recuerdo que cuando me iba a subir a las busetas de Manizales, a veces el conductor de la buseta me decía, no, porque yo ¿Usted otra vez? andaba con una caja de dulces. Era chistoso, andaba con una caja de dulces en la mano y aquí de los huesos estudiando anatomía, cuando en mis primeros semestres cargábamos un esqueleto humano para estudiar, ¿sí? Y yo recuerdo que a mí el conductor de bus me decía, bájese. Yo decía, no, yo voy a pagar mi pasaje, porque pensaban que yo iba a vender dulces Claro, en el bus. en el Es bus. decir, en la universidad me la rebusqué, me esforcé y tuve la oportunidad de trabajar como radiooperador en una empresa que hoy en día creo que es la responsable de que en mi compañía en Colombia, porque tengo un emprendimiento hace 7 años, que es un restaurante, aplicar el modelo que tenía la gerente de Taxi Express, que era que jóvenes universitarios, Manizales es conocida como una universidad Sí, universitaria. universitaria, pudiéramos estudiar y trabajar. Entonces yo a veces tomaba el turno de 10 de la noche a 4 de la mañana, como radiooperador, contestando teléfonos, hablando con los taxistas, con los usuarios, y a las 4 llegaba, me cambiaba, me organizaba y salía a mis prácticas de hospitalización, porque pues el programa de enfermería es full time. Sí, claro, eso es muy teso y mucho sobre trabajo, pero ese trabajo, o sea, no sé, a mí me parecía bacano cuando escuchaba esa voz. Sí, hay un servicio ahí para el centro de Manizales, cosas, Sí. o sea, era chévere. Sí, claro, y eso creo que me permitió también valorar mucho la oportunidad de que, bueno,
ya quiero ser profesional porque aunque ese trabajo me ayudó, pues llega un momento en que si tú estudias es para mejorar tu calidad, ¿no? Sí. Y por eso fue que yo dije, no, yo me voy para Bogotá, donde están las clínicas internacionales, donde se me puede abrir como más la mente, donde puedo generar más trayectoria profesional. Ujú. Y apunté y me fui a explorar Bogotá. Me fui a explorar Bogotá con una maleta cargada de ilusiones, de sueños, con una labor hecha importante en mi departamento, en mi municipio, porque lideré procesos en el municipio con jóvenes, en Manizales no fue la excepción. Me queda el orgullo de que todo el programa que se graduó conmigo, mis compañeros de promoción de enfermería, pude organizar un viaje. Yo me dediqué después en Manizales Paralelo, hacía viajes a la costa. Entonces, De todo. entonces sí, hacía viajes a la costa, vi la oportunidad de ir a Tayrona y en ese tiempo en Colombia los colombianos no visitaban Tayrona, se iban a ir para Santa Marta y Cartagena y cuando yo llegué a Tayrona a explorar con unos compañeros del grupo Scout en el que pertenecía, yo decía, oiga, esto es un paraíso y es Colombia y preferimos es irnos a donde están las masas, donde Sí, está el claro. cemento. Sí, Estas playas son hermosas y me propuse y yo creo que yo fui pionero para promover la visita a Cabo San Juan del Guía en Manizales porque en mis datos yo creo que aporté que más de 3.000 personas durante 4 años fueran a hay Tayrona. mucha Pucha, gente. Y al gente. final, a mi excursión, a mis compañeros, todo el programa de enfermería del 2009, la gran mayoría, creo que un 96%, ese fue nuestro viaje de grado. Al Tayrona. Para el Tayrona y allá pasamos Vamos, bueno. el viaje de Jesús. El viaje, la empresa que yo monté se llamaba Excursiones JD Turismo para Todos. Porque conmigo iban mamás y señoras que nunca habían ido a acampar. Y yo les decía, mi mamá era una que me decía, no, una culebra, yo por allá. Yo, mami, acampar es chévere, es rico, es delicioso si se tiene el equipo Claro. adecuado. Y bueno, allá terminamos. Logré muchas cosas en Manizales, conocí gente maravillosa que me aportó, que me apoyó. Creo que para mí ha sido fundamental es mi fe, mi creencia, mi confianza en Dios y llegué a Bogotá con una nueva meta, trabajar en una clínica internacional o con trayectoria. Ujú. ¿A dónde te vinculaste? Bueno, Chayo, Nada más y nada menos. El Achayo. la Chayo, primer centro cardiovascular de nuestro país, donde se hizo el primer trasplante de corazón en Colombia. Sí. Y muy importante y para orgullo de todos nosotros los colombianos, donde se inventó el marcapaso. El marcapaso es un dispositivo. Pero espérate, ¿marcapaso a nivel mundial o...? Sí. ¿Sí? Colombia Ok. le ha No aportado a sabía. la medicina como la Bolsa Bogotá, que es una técnica que se utiliza con pacientes que no se pueden suturar cuando hay una incisión abierta en abdomen. Esa nació, fue creada en Colombia, pero el marcapaso a través del doctor Reynolds, que fue el investigador, que de hecho ni es médico, es ingeniero, él fue el que generó ese dispositivo, que es un dispositivo que se utiliza a nivel mundial. Uy, De hecho, en el sabía. Museo de Chayo hay un mini museo y ahí está el primer marcapaso, que hoy en día ya se utiliza nanotecnología y es pequeñito, pero en ese tiempo Antes el era marcapaso era el primero, fue afuera y solo el paciente tenía los cables adentro. La tecnología y la investigación en nuestra institución, porque la siento todavía mía, Claro. Chayo es mi casa, creció tanto, avanzó tanto que ahora ya el marcapaso es pequeñito. Entonces llegué a nada más y nada menos a Chayo, Caldense. con 24 años. Sí, 25, 25. 25 hablando así sisiado como hablamos en Caldas, con la ilusión. Yo me acuerdo que lo que va a ser para ti, y esto va a ser un tip, la actitud muchas veces es más importante que los títulos. Toda la vida. Cuando yo me presenté a Chayo, estaban ofertando 9 plazas. Y cuando llegué a hacer las pruebas psicotécnicas, éramos alrededor de 160 aplicantes. Yo presenté las pruebas psicotécnicas, me puse la mejor ropa que tenía en ese momento. Cuando terminé mis pruebas psicotécnicas, afuera en la entrada estaba la psicóloga con su equipo de trabajo. Yo me paré, fui sonriendo y le dije, gracias por la oportunidad. Ella me dijo, ok, nosotros lo estaremos contactando y ese era el proceso de todos. Cuando yo fui a empezar a bajar las escaleras,
ella volteó y se dirigió a mí y me dijo, jefe Jesús David, en enfermería en Colombia muchas veces pues o somos conocidos cuando somos enfermeros profesionales porque la enfermería tiene varios niveles y por eso acá trabajas como asistente y no como registered nurse, pero al final el que hacer es el cuidado. Claro. Ella me llamó, jefe Jesús David, ¿usted puede venir mañana a una entrevista? De una, ella no alcanzó a mirar mis pruebas psicotécnicas, no les hizo el análisis y yo dije, sí, claro. Llego al otro día a la entrevista a la mesa redonda con la jefe del departamento, creo que eran otros 2 candidatos, la psicóloga, y empiezan a hacer preguntas, ¿sí? Como, háblanos de ti, en una situación de urgencia, ¿cómo actuarías? Preguntas de una entrevista de trabajo, era de hecho mi primera. Y yo no había estudiado eso que le enseñan en la universidad cuando se vaya a presentar a una empresa y nos lo enseñan a través de la psicología. Prepárese, lea la misión. Yo no sabía que era Chayo. O sea, para mí Bogotá apenas estaba como, a ver, Palestina, Chinchiná, mi maletica. No había Llego a la Transmilenio. capital. Sí, entonces llegar y yo no había leído que era Chayo, no sabía que era el primer centro cardiovascular. Y a mí la jefe me preguntó, Jesús David, ¿en qué área a usted le gustaría trabajar? ¿En qué área? Porque pues en medicina, en enfermería, cardiología, gerontología, psiquiatría, ¿sí? Yo en ese momento, a mí me fue muy bien en materno, me gustó mucho todo lo que era ginecobstetricia, cuando las mamitas van a dar me parece hermosa esa área del cuidado, porque estoy cuidando una mamita con la ilusión, pero también un bebé. Claro. Eso me pareció como muy lindo, y yo inocentemente le contesté y le dije, a mí me encantaría maternidad. Yo sí recuerdo la cara de ella con la psicóloga, como quien dice, este muchacho está más perdido que embolatado, porque Chayo es un centro de alta complejidad y allá no hay maternas, allá no atienden partos, allá no hay ginecobstetricia, allá solo se atiende la urgencia si la mamá está a punto de tener el bebé, pero de una se remite a una institución que tenga un servicio de maternidad. Chayo no, Chayo es de lo más complejo. De hecho, ahora en Latinoamérica ella es pionera, la institución en muchas tecnologías y en muchos avances que están ayudando a sobrellevar los problemas de salud de la población. Pero sin embargo quedé, a pesar de mis respuestas charras y fuera de lugar, quedé, vuelvo y digo, actitud. Se le dijo, no, es que la quería hacer reír. Sí, gracias. Y a los 2 meses de haber empezado, me entrenaron en el área más compleja de la institución, una de las más complejas, que era la unidad de cuidado crítico médico y cardiovascular. Y prácticamente en Chayo, que fue mi primer trabajo, duré casi 10 años. Uy, muchos años. Trabajé allí. Yo amo Chayo y a las personas que me recibieron porque era muy inmaduro profesionalmente. Gané experiencia. Ay, esos primeros meses, días, años de experiencia son... No, yo me acuerdo y yo, ay, qué pena. Pero viene una persona berraca con una tenacidad que ha hecho de todo. Sí, pero pues es que uno cuando sale de la universidad, uno piensa que sale ya con todas las herramientas. Total. Y cuando ya va al campo de acción, en esas primeras acciones, uno dice, yo creo que es muy duro para ustedes que conocen la salud, creo que es muy teso. Pero digo, viene de ti que le has medio andar dulces, andar con un esqueleto. Pues. No, y aparte de eso, pues que, digamos, pues Manizales, para analizar, es Torunda y alcohol, en ese tiempo cuando yo me gradué. Y yo llego a Chayo, Pañí, porque pues era de talla internacional, claro. Pañines con alcohol, no era un tapón de parinizado donde uno colocaba era la aguja, sino que era clave, que era mucho más costoso. El torniquete, era el guante. Sí, cosas así. Yo hice mi ruralito en un pueblo de cuando uno pide Sistoflo para ponerle a una sonda que se le pone a un paciente y ya me miran como, no, aquí no tenemos eso, no hay los recursos, aquí se pones una bolsa de solución salina, o sea, cosas que en la parte quien me está escuchando que trabaja en salud puede comprender. Y claro. Llegar a Bogotá, ya es como cuando llegamos aquí a Australia, ¿sí? Que pasamos como oiga, sí, como que pasan algunas cosas que uno dice, bueno, Colombia es un país maravilloso, pero pues hay otras cosas que van mucho más adelante, por eso los llaman países de primer mundo. Sí. Entonces me pasó igual, como cuando usted llega acá y dice que ¿de dónde voy a pagar o le pone la mano al traje así? Algo así parecido, porque pues estamos enseñados a poner la mano allá en Colombia. Entonces... yo creo que a usted le pasó.
Sí, sí, la verdad sí, pero no acá. Imagínate, bien montañerito, mucha honra, pero cuando me llevaron a Medellín, que mi amiga llegó y me dijo, yo le fui a puse la comprar mano al el metro. tiquete y yo llegué y la volteé y la miré y le dije, y le digo que para dónde vamos. Y ella, no, uno compra el tiquete y se sube en el metro y ya, usted es el que decide qué estación se va. Pero pues yo estaba enseñado en un pueblo donde uno va y compra el tiquete y dice, voy para Manizales, voy para Neira, voy No, para... Cuando claro. yo llegué le dije a mi amiga, No andando en jeep. sí, andando en Chile, le digo que para dónde vamos y ella como que no, compra el No, tiquete y ya, usted no tiene que decir para dónde va Ay, porque no, pero aquí tengo que hacer un stop porque tú no te creas mucho. A nosotros nos pasó también la misma montañera en un tren. Acabaditos de llegar, nos cogió la tarde horrible el primer día de Por trabajo. confiame. No confiamos, no, les tengo que decir aquí en cámara, nos pasó lo mismo, nos montamos en un tren, supuestamente timbramos en la estación para que pues llegara el tren, no sabíamos que teníamos que hundirle la puerta para que abriera y nos quedamos ahí como parmorzas mirando la puerta a que nos abriera sola y no sabíamos y claro, la gente ya después nos dijo como se los no, llevó el tren para claro, se donde nos llevó como 2 estaciones más arriba. y usted no gritó, señor conductor, señor. Me provocaba, no tenía el inglés suficiente, pero me provocaba. Sigue. Bueno, Montañera. entonces hice mi vida profesional allí, construí amistades maravillosas que conservo, aprendí de profesionales de muchas universidades, trabajé con médicos que me aportaron a mi vida profesional y Chayo me dio una herramienta fundamental que fue poder enfrentar uno de los momentos, creo que más decisivos en mi vida y fue cuando mi mamá casi muere. Yo estando en Chayo, pues fui ganando experiencia profesional de tecnología, de avance, ¿sí? Y mi mamá empezó con un problema médico. Y para resumir, yo terminé en Chinchina. Yo estaba en turno, los médicos de UCI me decían, jefe, su mamá con esos síntomas puede ser una apendicitis. Todos ya sabemos pues que la Claro. apendicitis es algo delicado si no se trata a tiempo, Claro. ¿sí? Porque se puede convertir en una peritonitis y ahí pueden surgir muchas cosas. En últimas, en el hospital en Chinchiná, hacían lo que podían, pero yo sabía que mi mamá pues no estaba siendo atendida con la urgencia que a mí como hijo me hubiese gustado. Entonces yo dije, bueno, aquí me toca otra vez echar mano, compré un tiquete y muy a las 7 de la mañana llegué a Chinchiná. Para mi familia eso era una exageración porque la señora Miriam estaba en una camilla esperando que le dieran el resultado ya hacía 2 días y que posiblemente eran cálculos renales. No se sabía, pero pues tampoco estaban tomando una acción que yo decía, Claro. se va a complicar. Mi mami se va a complicar. Ella igual también me había dado como indicios de lo que sentía y ella es una persona muy espiritual y decía, mi Dios me mostró que yo tengo esa apendicitis, pero los médicos no me quieren hacer caso. Y pues los médicos en últimas cuando llegué no le habían hecho algunas acciones que desde la parte de enfermería nosotros aportamos que pueden ser críticas para tomar decisiones. Claro. Entonces yo dije, bueno, a mi mamá no le han hecho una curva de temperatura, a mi mamá no le han puesto bastantes líquidos, no le han tomado otra vez control de exámenes donde podemos saber si está infectada. En últimas, mi mamá terminó en un quirófano de urgencia porque pedí hablar con el cirujano y tuvimos ya una conversación profesional de enfermero a médico. Y la conclusión después de esa conversación, él me dijo, bueno, sí, tu mamá tiene algo, pero yo no puedo pasar a un quirófano a abrirla porque sí. Y ahí fue donde fue uno de los momentos, creo, fuertes, cuando el médico miró a mi mamá y me miró a mí, miró a mi mamá y le dijo, señora, yo la tengo que abrir, pero ¿qué hago? Mi mamá lo miró a él, me miró a mí y le dijo, doctor, acepte la sugerencia de mi hijo. Yo le estaba sugiriendo al médico que sin importar todavía el diagnóstico, le hiciera la laparotomía, que es abrirla. La preparamos, él me permitió apoyar ahí. Yo sabía a nivel profesional que no debía involucrarme, pero las circunstancias me llevaron a hacerlo. Claro. Cuando mi mamá ya se fue a entrar al quirófano, llorando, ella me decía, cuídame de tus hermanos. Fue un momento muy, muy difícil. Mi hermanito que aquí nos acompaña
Yo recuerdo que estaba preadolescente y me decían, Chucho, mis hermanos me dicen Chucho, por Jesús, que aquí es bien charro cuando yo digo que me llamo Jesús y los pacientes aquí leen mi gafete que dice Jesús, pues en inglés se pronuncia Jesús. Jesus. Y el nombre Jesús acá no es común. Sí. Sí, para Ok. ellos Jesus es del Jesus que han escuchado Ok. a nivel del cristianismo, Ok. un ser importante. Pero entonces para ellos es muy chistoso. Dice, Jesus, are you Jesus? Entonces yo volví eso muy funny o muy chistoso porque yo a veces le digo a mis compañeros cuando llaman en el hospital, no le vayan a decir al paciente, don't worry, Jesus is coming. Porque pues el paciente va a decir, no, Me estoy muriendo. sí, me estoy muriendo. Jesus is coming. Entonces es bien chistoso. Y gracias a Jesús entonces me decía, Chucho, mi hermano me dijo, entra a la cirugía, ¿te acuerdas? Y yo, no, pues que yo así sea el gerente del hospital, primero, ni debo estar allí, y segundo, pues no me van a dejar entrar. Sin embargo, como en medio de la conversación, yo hubo un momento que le dije al doctor, es su responsabilidad, mi mamá. Ustedes no han hecho esto y esto y esto, y podría ser tomado como negligencia. Él entendió porque lo hice de manera respetuosa, lo hice de una manera de entender de que él como médico, como enfermero o cualquier profesional de la salud, estamos es para ayudar, ¿sí? Sí, claro. Él salió cuando estaba preparando a mi mamá y me dijo, Jesús, ¿a usted le gustaría estar en el quirófano? Y yo lo miré porque yo le dije a mi hermano, yo no voy a poder entrar. Me dijo, yo estaría más tranquilo que usted vea que soy yo el que me voy a personar de su mamá. Yo le dije, doctor, pues si me dejan entrar. Y me dijo, no, si usted no se desmaya, porque la que voy a abrir es a su mamá. Yo le dije, no, a partir de este momento, ella es una paciente. Entonces entramos. Sé que de pronto algunos al ver este iban a decir, eso es falta de ética, porque lo aprendí en la universidad, pero las circunstancias me llevaron. Yo dije, yo quiero estar ahí. Mi mamá, yo me acuerdo que escuchó y le dijeron, su hijo va a entrar a la cirugía. Y ella decía, no, no, no. Yo fui en la camilla y le dije, mami, no te preocupes, yo no te voy a ver desnuda. Cuando yo entre vas a estar ya dormidita, solo te voy a ver el abdomen. El doctor quiere que yo la acompañe y de verdad me quiero apersonar. Para mí eso fue una bendición porque ahí ya no entró fue el hijo, sino el enfermero, a velar por la salud Sí, claro. de mamá. Estuvimos en la cirugía, evidentemente hubo ruptura del apéndice. Ay, Cuando mi mamá abrió los ojitos, pues fui yo el que le di el parte médico y le dije, mami, no te muevas, no te pudimos suturar, va a ser una recuperación lenta, pero bueno, de ese momento que nos queda una conexión grandísima con mi mamá, de entender de que por algo la vida me permitió ser ese profesional, ¿sí? No solo para apoyar a muchas personas, sino a ese ser querido y pues que mi mamá aprendió de que cuando nos toca, nos toca. Y ese momento no le tocaba y yo fui el instrumento como para poder alejar de pronto que esa situación se hubiera complicado más. O sea, tu mamá sí la pidió ir en ese momento. Sí, claro. Sí, no, yo no llego de Bogotá en ese avión a primera hora, hablo con el médico y formo lo que formé así en el hospital. Sí, claro, la atención y La todo atención. esto. Yo muevo lo que está aquí a hacer. Pues. Y eso sucede también aquí. Aquí hay historias Sí. de colombianos que es de verdad, invito a las personas que se solidaricen con muchos compatriotas que terminan en el Alfred a raíz especialmente de accidentes en motos o en bicicletas porque hacen Uber o cosas así y muchas veces están solos. No saben cómo comunicar o entender lo que les van a hacer, lo que está sucediendo, que su brazo corre peligro, que lo van a tener que amputar, de que... Y hemos vivido y de eso me llena de alegría de saber de que a través de haber podido ingresado al sistema de salud australiano como trabajador, he podido conocer y he podido apoyar a varios colombianos acá. No más antier, hablé con una chica que su esposo iba en bicicleta y un carro de la basura lo atropelló, le pasó por el brazo, su bracito, son colombianos y ella estaba súper perdida, como ¿qué hago? Lo van a operar, me dicen que son cirugías que tiene enfrente de él varias, hablamos, le pude dar un parte de tranquilidad. Mira, el sistema de salud australiano, aunque como todos tiene debilidades, tiene muchas fortalezas. Y él lo van a poder cubrir, no se preocupe porque fue un accidente. Y le empecé a hablar.
Y aquí hay muchos colombianos que se han llenado también de esa información. Rafael y Fernanda, los que alquilan motos, muy conocidos por la comunidad, han ayudado a una cantidad de colombianos a que sepan cuáles son sus derechos, porque muchas veces la información es más importante hasta que el dinero. Sí, Sí. claro. Sí, usted con Total. información es que yo tengo derecho a eso. Claro. Y eso fue a raíz de que mi housemate, uno de nuestros housemates, hace un año tuvo un accidente. Y cuando estaba hospitalizado, yo ya llevaba unos meses en el hospital y a él le iban a dar de alta. Y al yo llegar, le dije, no le pueden dar de alta porque nuestra situación como estudiantes, él no tiene una mamá quien lo cuide y quien lo reciba en el apartamento. Este pelado está inmovilizado desde la ingle hasta el tobillo. Mañana él se va a estar solo en el apartamento. Paramos la salida de él y Nicolás accedió a servicios, va un año, con el 80% del sueldo cubierto. Mandaron a que chequeara nuestro apartamento para saber qué elementos requería él, para bañarse, para que no se deslizara, para ayudarle en su recuperación. Le dieron un voucher en el cual él tuvo más de 80 Ubers que lo podían transportar de la casa terapia a terapia. Ha tenido intérprete en todas las sesiones médicas de terapia. Qué maravilla. Y lleva un año, pero eso era información que no teníamos. Y que gracias, digo yo, a la bendición de haber podido ingresar al Alfred, eso sirvió, esa información, para que Nico tuviera hoy el beneficio. Y ayer o antier que hablé con la chica, poderle contar desde esa experiencia, no se preocupe, no estás sola, tu esposo va a estar bien, haz esto y esto, y poder direccionar a las personas es muy importante cuando llegamos a un país totalmente. Sí, porque la gente no lee y se deja meter los dedos a la boca, como ustedes dicen, y aquí, como en todos los países, vea, Claro. se lavan las manos. Claro, y además de que uno con visa de estudiante, uno se siente muchas veces vulnerable. ¿A qué? Que cuando uno está enfermo, de pronto a uno le da mucho susto decir como, pero ¿por qué no me van a atender? Exijo mis derechos, pensando que de pronto está como faltándole al respeto al personal médico o algo. Y qué bueno entender un poco eso que tú dices, que es el tema de conocer a nivel de salud qué derechos tengo, si me llego a accidentar, si llega a pasar algo, hacia dónde puedo acudir, que eso, nosotros que somos agentes de estudio, nos pasa todo el tiempo. Sí, claro. No sé cómo hacer valer mi póliza, no sé cómo a dónde ir, si tengo una emergencia. ¿De dónde saco los $600 para que me atiendan en Horrible. urgencias? Sí, Pero espera, nos avanzamos un nos avanzamos montón. mucho. Vamos a regresar un pitico. Claro que sí. ¿Dónde salió el chip para viajar, para migrar? ¿Qué pasó ahí? Bogotá, Chayo, punto de inflexión. Jesús David ya vida profesional, hice proyectos en Chayo que benefició a la comunidad de enfermeros profesionales en la institución. Fue una batalla fuerte, pero logramos que nos aumentaran el sueldo a todos, más del 25%. Ya había hecho como muchas cosas. Creé mi emprendimiento, la comarca artesanal, un restaurante preciosísimo que tú vas a Bogotá, mijo, y se va a sentir como en Chinchiná o en Manizales. Qué belleza. Hay que Sí, conocerlo. de hecho, una de las obras en el restaurante fue de un autor, de un artista manizaleño. Todo es muy artesanal, hay horno de leña, el restaurante es divino y lo más importante es que apoya a los estudiantes a que cumplan sus sueños. Allá está hace 7 años y eso también es la invitación para aquellos emprendedores que no importa si estamos acá, hay que creer en Colombia, pero también claro. crear en Colombia. Crear Sí. en Colombia también se puede estando desde afuera. Claro. Es mucho más fácil. Ujú. Entonces tenía el restaurante, pude comprar, ya no andaba en bus, pude comprar mi carro, último modelo como lo había soñado, pero hubo un momento en que yo decía, y me sentía frustrado, primero cuando viajé a los Estados Unidos como turista, les voy a contar algo chistoso, yo viajaba con amigos y amigas que viajábamos a visitar los parques de Orlando, pero yo me sentía totalmente vulnerable al no poder decir quiero ese helado. Ujú. Mis amigos hablaban un poco de inglés, pero yo no, porque desde niño me había inventado la historia que el inglés no era para mí. Ya. Entonces, muchas veces, cuando te inventas historias, Ujú. el 80% de nuestros resultados provienen de Ujú. acá. Yo me inventé la historia que no era para mí, hice la universidad y aunque siempre he sido académico, estudioso y soy inteligente, le hice el quite al inglés en la universidad, le hice el quite al inglés en la Universidad Militar en Bogotá cuando me especialicé, le hice el quite al inglés siempre.
Pero llego a Estados Unidos y me siento de que no podía hablar, yo los veía hablar y me pasó algo muy charro que estábamos en un McDonald's, llegó una pareja estadounidense y estaban hablando entre ellos y pues nosotros estábamos ahí todo el grupo que íbamos a uno de los parques de Orlando y un señor adulto nos escuchó hablar y en ese momento se dirigió a mí y me dijo, hello, how are you? Pues el inglés, yo sabía que me estaba diciendo que cómo estaba y yo le dije, I'm fine, con el inglés que tenía. Y empieza ese señor a hablar. Ya mis amigos estaban alistándose para ir, los que hablaban inglés, y el anfitrión que vivía allá en Estados Unidos, y yo vi que Carlos miró y dijo, Jesús, ¿qué hace con ese señor? Si es el que menos habla inglés de nosotros. Entonces Carlos se vino y se acercó con mucho respeto y me dice, Carlos, hello, y me dijo, y yo le dije a Carlos, me está preguntando por John Garzón. Y Carlos me miró, me dijo, John Garzón, y empezó a hablar con el señor en inglés, y yo solamente vi que en algún momento Carlos se tenía el estómago, se despidió del señor, el señor me dijo, bye, yo también le dije adiós, pero yo no sabía que Carlos se sentó A reírse. a reírse, porque en medio de la conversación, cuando yo le respondí al señor, él pensó que yo le había entendido y que le podía entender, y eso creo que nos pasa acá. Sí, ¿No les ha total. pasado que usted Sí. va y me dijo, hello, y Ya cuando sigue. o en la entrevista le empiezan a hablar como si tú entendieras? Resulta que el señor lo que me ha dicho era que my younger son, o sea, mi young son, el hijo más pequeño, y tenía amigos colombianos. Entonces, cuando él me dijo my younger son, yo entendí John Garzón. Y yo la creí de que me está preguntando por John Garzón, pero me está diciendo era my young son. O sea, mi hijo pequeño tiene amigos colombianos. Entonces, a partir de ahí dije, el inglés es indispensable. Chayo recibía pacientes internacionales y la comunidad profesional de allí no teníamos la capacidad para entender las necesidades. Yo dije, esto tiene que cambiar. Claro. En el restaurante decidí, bueno, Australia. Australia es una buena oportunidad. Recibí una invitación de que aquí se podía llegar a vivir bien y trabajar. Y yo dije, me voy por un año a estudiar. Y pues ese año fue totalmente también atípico, como muchas cosas suceden. Porque Jesús David no llegó a Melbourne, Jesús David no llegó a la capital principal, sino que llegó al North Territory, a Darwin. Ay, Nada ¿por más qué y a nada Darwin? menos. ¿por qué fue a dar por allá? Pues era porque allá había una persona conocida que me había dicho, puedes llegar y aquí casi no hay latinos, entonces el Ay, inglés y todo. Y yo dije, pues mi objetivo era venir por un año y no trabajar. Y de hecho yo planeé así, que el colegio tuviera sedes o convenios y me permitiera con la primera visa que aplicaba estar en diferentes sitios. Yo dije, pues es un año sabático. Cuando la clínica se dio cuenta que me venía, ellos me autorizaron, me dijeron, vete, me dieron, dicho, una carta para la embajada, donde le decían al gobierno australiano, Jesús ahí vuelve y tiene aquí su trabajo. Entonces yo dije, pues voy, es un año sabático, es un año como, estaba ya como en ese punto donde dice, no, tengo que hacer algo más, ya salir de Bogotá. Ok. Y vine y llegué a Darwin, No. pueblo de aborígenes, o para mí es una ciudad, pero pues aquí lo llaman pueblo, aborígenes, caliente, totalmente diferente, sin saber casi nada de inglés. ¿Qué Y te llegué tocó a- hacer los primeros meses o años aquí en Australia? ¿Cuál fue? ¿En qué te desempeñaste? Bueno, Darwin, Brisbane, cuando llegué aquí a Melbourne, a mí me quedaban 3 meses y me devolvía. Ujú. Y llegó pandemia. Pandemia no dejó salir a Jesús David, porque a mí se me vencía la visa el 7 de abril y el gobierno colombiano en el 2020 salió a decir, se cierran fronteras. Y esas fronteras no dejaron entrar a los colombianos. Yo estuve en el grupo de atrapados en Australia, que éramos literalmente atrapados. Y al estar atrapados, pues lo que se hizo fue echar mano de lo único que en ese momento podíamos hacer, que era delivery. Ujú. Entonces, pues como llegué a Melbourne, no conocía a nadie. Yo llegué finalizando el 2019, empezó pandemia. Yo no tenía aquí soporte ni de amigos, no tenía aquí soporte de conocidos, Ujú. ¿no? Pararme en una esquina como otros 25 de varias nacionalidades a esperar, gananos $10 en 2, 3 horas, chupar madre. frío. Ah, porque en ese año no trabajaste, ¿cierto? En Darwin. No, Ah, no ya, ya. Darwin, no Brisbane, no, porque pues yo venía ese año de De tranquilidad, descanso, aprender. tranquilidad, Claro. y llegaba a Melbourne por los últimos 3 meses para devolverme. Pero llegó pandemia, entonces mi mamá, mi hijo,
mire que la pandemia, y como acá al principio, pues pandemia no fue como tan fuerte, en febrero empezó Melbourne como a cerrar, abría, cerraba, yo decía, pues es el 7 de abril, pues ya que, ¿sí? Estoy terminando los últimos 3 meses en la Universidad de Melbourne Inglés, me devuelvo, Ajá, pero pues Duque cerró y ahí sí fue que quedamos atrapados, es claro, decir, no habían vuelos ni comerciales ni Sí. humanitarios. claro. La comunidad colombiana apoyó, apoyó porque hubo un momento en que todo ese grupo que creamos para poner las tutelas, para hablar, hubo líderes en ese grupo que movieron mar, cielo, mar y tierra para que miraran el gobierno colombiano, no solo estudiantes, aquí habían mamás, abuelitas que habían Sí, venido a claro. visitar sus hijos Y se quedaron. y se quedaron No. atrapados. Habían estudiantes que antes de que Duque cerrara ya habían entregado el LIS, ya habían empacado maletas, ya habían Ay, renunciado a sus no. trabajos. Entonces, cuando salió el primer vuelo humanitario, eh, fue difícil porque yo estuve ahí acompañando en toda la parte de liderazgo. Yo fui y los despedí. Hubo colombianos aquí en Melbourne que ya siendo ciudadanos y residentes se solidarizaron. Con muchos les pagaron hotel para que estuvieran mientras salía el vuelo, comida. Fuimos a llevarles cobijas, desayunos a los que viajaban. Y yo recuerdo que ahí fue otro momento súper difícil, porque todos me decían, Jesús, no te vamos a dejar. No solo me quedé yo, nos quedamos varios, ¿sí? Que no decidimos irnos en ese vuelo, que fue el 16 de mayo. Costo de Uy, no. $4.800. O Paró en sea, 4 países. Wow. ¿dónde era el vuelo humanitario? Entonces que se tendía por humanitario como la figura de que aunque la frontera esté cerrada, puedan entrar, pero el valor lo paga usted. Pero sí, es decir, eran $4.800 con una sola maleta. Yo dije, yo en este vuelo pues, no me voy, era una locura, pero fue difícil porque ellos me Claro. decían, Jesús, vamos a seguir luchando por ti en Colombia para que haya más vuelos, y los hubo. Los colombianos somos muy resilientes, o sea, nuestra historia o nos da para hacerlos más fuertes y lograr lo que nos propongamos, Mm, o para seguir en la misma historia sí. y repetir las situaciones que no nos llenan de tanto orgullo, ¿no? Ujú. Pero hubo colombianos y después de ese vuelo humanitario hubo otros 4, pero Jesús decidió no irse porque empezó su proceso de convalidación como enfermero. Pero acá me tocó trabajar y conocí gente que nos quedábamos hasta las 10 de la noche y el frío, bicicletas y motos se iban porque no aguantaba. Yo decía, yo no me puedo ir para la casa sin $80. No puedo porque no me da para pagar Claro. lo que tengo que pagar acá. Y me quedaba hasta las 3 de la mañana muchas veces esperando, porque como todo el mundo se iba, Sí. entonces Ay, los sí. pocos que sí salían, yo era el que estaba ahí. Me acuerdo con un señor de New Caledonia que su motivación era su hijo, poderle mandar dinero. Y él y yo en moto, el resto 100 carros allá resguardados del frío, pero nosotros con la ilusión y la motivación de que lo estamos haciendo por algo. Muchas Ujú. veces los seres humanos vivimos en sobrevivencia y actuamos por actuar, Sí, claro. pero cuando tienes un propósito, eso te da la fuerza, te Sí. da el ánimo, te da el perrenque, como No decimos. hay frío, no hay nada, pero hágale. Allá, si haya cansancio, haya lo que sea, Sí, no, pero y uno en pandemia. ¿Qué fue lo más duro de pandemia? Enfermarme a raíz de estar tanto tiempo en la moto, por la vibración, por no poder ir al baño porque uno todo el tiempo está en la calle, no poder hidratarme bien. Un día estaba esperando un pedido, entré a un baño en un centro comercial y tuve hematuria, es decir, oriné sangre. ah, Y pues como enfermero uno asocia, ok, piensa lo peor, como que yo no he tenido síntomas, algo está pasando en mi sangre, en mi organismo, y fue unos cálculos a los riñones que se derivan muchas veces también por la vibración. Bueno, eso fue súper difícil, pero ahí llegó mi familia a apoyarme. Yo recuerdo que ellos todos reunieron dinero y me enviaron porque no podía trabajar, pero no tenía como tampoco acceder al sistema de salud porque era súper difícil. Ahí sí era que estaba, o sea, usted no podía ir con nadie porque estaba toda la parte de los hospitales con aislamientos. Entonces, eso fue difícil, pandemia, el quererme ir y más bien no aceptar o no tomar esa decisión basado en el sentir, sino en la razón. ujú. Y entonces mi sentir me decía, ok, Jesús, tú te vas para Colombia, ya está el restaurante, está tu apartamento, está tu familia, está tu profesión, te están esperando, puedes ir a aportarle a la comunidad colombiana en este momento difícil,
o te quedas y eso que empezaste como propósito de convertirte en un enfermero que pueda ejercer en un país desarrollado, lo vas a lograr y va a ser mucho más fácil acá, porque vas a necesitar inglés, vas a necesitar recursos económicos y al llegar a Colombia pues te pierdes, o sea, Claro. vuelves otra vez a la vida Sí, que ya claro. tenía. Ujú. Entonces, tomar esa decisión, Eso es difícil. Uy, muy teso. Esa dualidad, y yo creo que nos pasan muchos todo el tiempo. O me quedo o me voy, pero si me quedo tal cosa y si me voy, y si mis objetivos, y eso nos pasa a todos. Esa dualidad es pero tesa. ahí entra, cuando hay esa dualidad, cuando tú tienes muchas opciones, ahí entra yo creo que la guianza divina y esa Ujú. conexión, en mi caso, espiritual, de dejarme guiar y orientar. Y yo tuve 3 sueños cuando ya estaba empezando a buscar en mi familia, véngase, con trabajo, yo aquí chupando frío, Mm. Haciendo Uber. haciendo Uber porque todo era cerrado, no había nada más, poco inglés. Yo decía, yo me devuelvo. Ya empezó a haber más vuelos humanitarios, luego ya más vuelos comerciales, Colombia abrió. Yo decía, no me devuelvo. Y tuve 3 sueños que fueron casi consecutivos durante un mes. Y en esos sueños yo me veía en la clínica trabajando con mis compañeros y vivía otra vez el estrés de la clínica, de paciente, Ujú. cuidado crítico y lo que a mí me gusta. Y yo me levantaba y añoraba otra vez ello. Ujú. Es decir, mi profesión, Sí, sí, claro. estar acá. No, me voy a volver y empezaba a buscar. Y el último sueño, yo me veía trasladando un paciente a urgencias, a quirófano, y un médico, que pues yo no lo conozco, yo recuerdo que en el sueño él me miraba, cuando íbamos en el ascensor con el paciente, y me miraba y me decía, muy agotado, que seguramente fue lo que vivieron todo el personal de salud a nivel mundial en esa época. Él me miraba y me decía, este es mi último turno, ya renuncié, siquiera me voy. Entonces yo lo miré y le decía, sí, doctor, renunció y eso. Y me dijo, no, no más, me voy. Cuando yo le pregunté, doctor, ¿y le puedo preguntar para dónde se va? Él se me acercó. Yo recuerdo en el sueño tenía unos ojos azules y me miró directamente a los ojos. Y cuando le pregunté para dónde se va, él me dijo, para Australia. Ish. Cuando me dijo para Australia, yo desperté y vivía en el apartamento acá. Y yo dije, ¿estoy en Australia o me devolví? Como ¿Dónde porque estoy? ¿Qué hago? yo llevaba un mes buscando Sí. tiquetes y me Claro. devuelvo y me devuelvo. Cuando dije, no estoy acá. No, Jesús. Quédate, esfuérzate, pasa el examen, prepárate para el inglés, lógralo. Y eso hoy me tiene en la enorme posibilidad de convertirme en los próximos 6 meses en residente norteamericano No, gracias qué a mi profesión. belleza. De todo lo que has pasado y llegar a ese punto. Eso es un Mm. orgullo. ¿No estás orgulloso de ti? Sí, me reconozco. En este proceso, yo creo que a mí Australia me ha entregado lo que ninguna otra universidad me hubiera podido entregar, que es primero conocerme a mí mismo y Sí. reconocerme, Sí. de Madurez. saber de lo que puedo, madurar, entender que no importa, que cuando el amor es más fuerte que el ego, los resultados son extraordinarios, porque a mí el ego me decía, vete, Claro. otra vez profesional, acá uno chupando frío, yo hay veces, mejor dicho, Ah. parecía tapado y con Sí, claro. chupando frío y dándole en la moto y todo, y el ego que te decía, vete, tienes restaurante, que estaba viviendo un momento difícil y que a personas que amo y que la vida puso en mi camino, si por ellos, Isabel, José, si ellos no se hubieran quedado frente al restaurante, mi restaurante que era un emprendimiento no hubiera sacado adelante pandemia. Sí, total. Restaurantes súper conocidos en Colombia cerraron. El restaurante de la comarca pasó de vender 17 millones en Colombia en el mes. Al siguientes 2 meses yo tenía 800.000 para pagar nómina, para pagar gastos Mm. fijos, pero fue por esas personas. Entonces, como pueden ver, a través de mi historia, se vale la pena contar que aunque enfrentemos situaciones difíciles, la vida siempre te va a poner personas que te soporten. Sí, claro. Ángeles llaman unos, otros llaman amigos, otros llaman salvavidas, personas que uno nunca imaginó que podían ser ese sustento cuando los momentos difíciles llegan. A raíz de lo que estoy viendo en este momento, esta semana analicé y dije, cuando las tormentas son fuertes, después de una tormenta fuerte, los pequeños pájaros cantan aún Y canta más fuerte. más fuerte. Ujú. En las tormentas siempre va a venir algo, detrás de cada nube gris siempre hay un sol radiante.
¿sí? Y nunca va a ser más oscuro que cuando se va a amanecer. No, tal cual. Por consiguiente, ahí fue donde eché mano y dije, no, Ego, no me voy a devolver, yo soy allá profesional, aquí me quedo porque necesito pasar el examen. El examen es súper teso. Y ahora hay muchos colombianos acá a través del grupo la iniciativa que tengo, que es Latin Health Professionals Group. Ujú. En este grupo hay más de 140 profesionales, la mayoría colombianos, pero muchos de ellos, pues, también de otros países de Latinoamérica, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, instrumentadores quirúrgicos, auxiliares de enfermería, personas que en Colombia, en Perú, en Argentina estudiaron profesiones de la salud por vocación y llega un momento que al llegar a este país sienten que no pertenecen, que no son. Ahí le tengo una psicóloga al lado derecho. Futura colega. Eso espero. Yo estoy estudiando psicología. Estoy en segundo año en una universidad americana. Estoy online porque me parece que tu profesión Es lo más maravilloso que existe. y es fundamental. O sea, la psicología tendría que ser tan cotidiana como irme a revisar Sí, cada 6 meses los total. dientes. Sí, Entonces, completamente. qué alegría que a través de este espacio también podamos decir, no les dé chico susto, alzar la mano y decir, requiero soporte. Aquí hay Sí. psicólogos maravillosos. En nuestra comunidad tenemos personas que con una conversación pueden cambiar decisiones. Es decir, Total. Me no mantiene a estamos... mí en terapia. ¿Sí? Tiene Lo tiene enredado. terapiado. Prácticamente. Sí. Ella ahora como psicóloga se va a dar cuenta, volviendo por allá atrás, no queriendo echar leña al Ay, fuego. Ya aquí tengo apuntados. Sí, ya estoy en la puta, esa es psicóloga ahí. Jesús, ¿qué significa para ti ser enfermero en ese momento en Australia, después de haber estudiado en la Universidad de Caldas y haber escalado y Haber escalado trabajado y en escalado? radioteléfono, con un esqueleto, Sí. con dulces, con... Pero una pregunta, ¿el esqueleto también le ayudaban de los dulces? No. Ese era solo de los huesitos. Uno cargaba el cráneo y los huesitos para estudiar, porque, por ejemplo, a mí me toca, el cráneo tiene más de 500 nombres y el profesor en el examen podía colocar solo un alfiler con esta partecita, ¿cómo se llama? Entonces era No, teso. yo lo pondría al lado mío ahí parqueado y ahí pondría Había gente que yo iba a hacer visita y me decía, si trae el esqueleto aquí no fue. Porque pues era, de verdad, era de un ser humano. Claro. Sí. Mira, quiero empezar es que a expresar que yo ya entendí que yo soy, no por lo que hago. Entonces muchas veces cuando decimos que se siente, ¿quién es Jesús David? ¿Es enfermero? No, Jesús David es un hombre soñador, Ujú. pasional, servicial, que ha trabajado como enfermero, ¿sí? Ujú. Como en su profesión. La enfermería tiene varias escalas. Una de ellas es la técnica, los auxiliares de enfermería, que aquí en Australia se llamarían como assistant nurse, Ujú. asistentes. Está el registered nurse, Ujú. ¿sí? Que es como el registered nurse, el professional. Y los que se especializan, los nurse practitioners, enfermeros especialistas, que esa es una gran diferencia también. En Colombia, tristemente, estamos todavía en la era donde los enfermeros se especializan 2, 3 años en una universidad, sacan maestrías y ganan lo mismo. Sí, total. Sí, Acá en estos países, Estados Unidos, Canadá, Australia, valoran ese estudio, claro. ¿sí? Valoran esa capacitación. Entonces yo me siento primero feliz de ser representante de lo que a mí me dio la universidad, que es poder cuidar de manera adecuada e integrar los pacientes y poderlo mostrar en una institución como el Alfred Hospital, que es una de las instituciones públicas más grandes de Victoria, o la más grande. Para mí ha sido un motivo de orgullo, de entender que cuando llegué a esa unidad, no como registered nurse, porque soy registrado en Estados Unidos, Ujú. decidí no hacer mi proceso acá, pero quería conocer cómo funcionaba este sistema, llegar como enfermero y ellos saber que yo soy enfermero, pero me contrataron como decir, como asistente. Ujú. A mí no me interesa, yo no valgo por el título, sino por lo que iba a hacer. Claro. Y en algún momento le he dicho a la comunidad que está en el grupo, el sistema de salud australiano no nos necesita, pero sí nos merece. Porque por tener la vocación que tenemos aquí, los pacientes sienten un trato diferente.
Entonces, cuando yo siento un paciente que se va y deja felicitaciones por mi trato y hace esa diferencia, yo digo, qué bonito que estemos sacando la casta por nuestra, Sí, claro. por total. nuestra profesión. Qué bonito que aquí los profesionales de enfermería, cuando yo llegué a trabajar, yo trabajaba como pathology collector antes y ganaba más de lo que gano ahora. Ujú. Y muchos de los del hospital me decían, ¿y usted por qué un pathology collector? Y se vino a trabajar acá si gana menos. Simplemente con respeto les decía, porque amo mi profesión. Y muchas veces hay personas que lo hacen es por dinero. Sí, Claro. total. ¿Sí? Y al hacerlo por dinero, pues simplemente, o porque es la manera de el proceso migratorio se me dé para sacar la residencia. A diferencia de los profesionales latinos, nosotros lo hacemos por vocación, Sí. por amor. Acá no. Sí, aquí hay enfermeras australianas, de Filipinas, que aman también su profesión, pero sí he visto que es una gran debilidad de que muchos, por ejemplo, en este momento, después de pandemia, el gobierno de Victoria está subsidiando para que las personas estudien enfermería, Ujú. porque pues se dieron cuenta a través de la pandemia que como enfermería es la columna central de cualquier sistema de salud en el mundo, pues al no haber enfermeros la gente se puede morir. ¿Sí? Claro. Nosotros somos la voz, los ojos, las manos, los pies de los No. pacientes, somos los que estamos ahí. La mayoría de cosas. Por consiguiente, el gobierno empezó a subsidiar, entonces mucha gente está estudiando enfermería porque es lo que me están pagando. Mm. Pero eso al final tiene una Sí, repercusión. total. En Colombia, para estudiar enfermería, les conté, me demoré 4 años. Claro. Hay otros que estudian en universidades privadas que tienen que pagar dinero y son 5 años. Entonces, sin querer generalizar, sí he visto esa pequeña debilidad. Y por eso resaltamos. Entonces resaltamos porque los pacientes dicen, ¿usted dónde es? Ese trato que usted me dio, porque como asistente yo hago cuidados básicos, ¿sí? Y les he enseñado a los registered nurse acá, a los que son profesionales, de que la enfermería se debe hacer con amor, Sí, Claro. claro. porque la persona está totalmente vulnerable. Sí. Y la manera como tú lo toques, la manera como tú lo invites a comer, la manera como tú lo ayudes a bañarte, influye mucho más quizás en ese momento que la medicina que se está Sí, entregando. su recuperación. Entonces me siento orgulloso de que ahora no solamente sea yo en esa unidad, porque yo trabajo en ABI Unit, que es Acquired Brain Injury, heridas adquiridas cerebrales de pacientes que accidentes, intentos de suicidio, los atropellaron, stroke o problemas a nivel de ACV, de accidentes cerebrovasculares. Y poder llegar allí y que después de llevar unos meses mi jefe me llame y me diga, Jesús, si usted tiene personas que conozca, que trabajen como usted, por favor, refiéralas. Entonces ahí empezó mi tarea. A decir, bueno, enfermeros, bueno, fisioterapeutas, bueno, médicos, que acá están haciendo trabajos que no les está dando la oportunidad quizás de conocer el sistema, de aprender vocabulario, de tocar pacientes y que están enredados en cómo convalidar, Sí. porque eso es un proceso de varios años, dinero. Hay una oportunidad. Empecé, pasó una chica, una enfermera, también ha hecho un buen trabajo y hace 4 meses mi jefe nuevamente. Jesús, quiero personas como ustedes. Ok, listo, nos vamos a organizar. Jesús, idea, Latin Health Professionals Group. Aquí mucha gente está buscando convalidar, pero cada uno buscando información. Cuando nos unimos somos más. Claro. Mi experiencia te ayuda a ti. Se vale la pena contar desde acá para que los demás aprendan. Nos unimos, eran 5 plazas, de los cuales 4 en este momento ya son latinos. Ah, qué bien. Qué Entonces maravilla. ya en la unidad ya hay conmigo 6. Qué maravilla. Incluyendo- Esa comunidad está en Facebook. No he creado el grupo, es una comunidad Cerrada. cerrada de WhatsApp, porque yo lo que hago es primeramente hablar con la persona. Yo no soy asesor, no sé el proceso, estamos buscando, ok, fisioterapeutas, sin ningún interés, porque pues hay otras personas que Sí, buscan que cobran, sí, monetizar, claro. ¿sí? Claro, Bueno, se yo vi esta lucran de eso. experiencia, yo te doy la información, Pero te cobro. pero te cobro. Claro. Eso es válido para algunos. Yo soy de los que pienso la información la puedo dar gratis. Si ya tú me pides y me dices, necesito llenar esta forma y no sé cómo llenarla, bueno, ven, yo te la lleno porque ya conozco cómo es, ya es diferente. Sí. ¿sí? Pero esa información la estamos repartiendo. Tenemos un encuentro pronto, antes de irme de Australia,
donde va a haber un enfermero australiano de 15 años de experiencia clínica que les va a contar cómo es la enfermería también acá. Listo. Vamos. Si de pronto alguien que nos está escuchando por ahí, pues ahí nos escribe a ver qué podemos Claro, ayudar. claro que sí, me pueden contactar y ahí va a quedar, la comunidad va a ir rodando, va a ir rodando. Lo importante es que hayan cada vez más enfermeros, médicos, fisioterapeutas en el sistema de salud australiano para que hagamos la diferencia. Venga, una cosa. ¿Cómo hay que a punto de irme? ¿Qué pasó? Tiempo, el tiempo te enseña. Todo mi proceso americano está asignado a la embajada americana aquí en Australia. Entonces, ya estoy en la última etapa, estoy esperando la entrevista para llegar a trabajar en un hospital en Massachusetts. Yo fui contratado por un hospital en Massachusetts y estoy esperando la residencia permanente. Es decir, antes de llegar a los Estados Unidos, llego como residente, tengo ya la carta donde el gobierno me dice, esperemos la entrevista y para que puedas llegar al país. Eso toma un tiempo. La idea era poder hacerlo en este momento. Mayo era el tiempo previsto por los abogados del hospital en Estados Unidos para que yo llegara allí, pero a raíz de las dilataciones que ha tenido el proceso migratorio de Estados Unidos se retrasó. Entonces yo dije, bueno, seguimos aquí en Australia, estoy trabajando en el hospital ya cerca de 2 años, haciendo que la comunidad tenga esas oportunidades. Tengo aquí a mi hermano, a la persona que me acompaña, que es mi amor. Entonces yo dije, bueno, sigamos acá y luego pues para nuestro nuevo inicio en Estados Unidos. Llega el momento en que hay que aplicar y yo estaba en una bridging visa. En esa bridging visa surgió de haberme unido a la visa de mi pareja, pero nunca hubo una respuesta. En medio de ese camino se ofrece la posibilidad de un sponsor para mi pareja. Entonces teníamos las dos alternativas. El sponsor no se dio a último momento por diferentes circunstancias. Y cuando me van a unir a la visa aparece la no posibilidad, porque yo estaba en esa bridge. En medio de la sugerencia que se da es, vamos a retirar esta visa que tú tienes, porque pues por eso no te deja unirte. Lo charro era que esa visa se vencía el 21 de mayo, el día que yo cumplo años. Entonces yo desde antes sí tenía previsto, yo decía, ese día de mi cumpleaños hay una enseñanza grande. A veces la vida te habla, ¿sí? Total. Y yo con ilusión decía, eso es que me van a llamar ya a la entrevista y ya me voy, o eso es que algo grande. No, un momento bien challenging, hace 15 días, la persona que me ha acompañado retira Tu aplicación. la aplicación, la persona que me ha acompañado en mi proceso migratorio retira la aplicación porque considera que es como la opción. Yo autorizo, sí, porque pues de lo que yo hablaba con el conocimiento me parecía lógico de que la retirara para poner la nueva. Pero el momento en que se retira, eso es un poco complejo. A mí me llega una bridging sin restricciones, pero que dice que debo irme el 23 de junio. Todos los sueños pues no todos los sueños caídos, pero digamos que un proyecto que tú no tienes establecido en ese momento de regresarte para Colombia está a pros de regresarte. Y te lo dije ahorita detrás de cámaras. Vea, muchachos, nuevamente yo trabajo en eso. Y yo no voy a criticar aquí a nadie y nada. No, pero y stop, pero para que no nos funen, no vas a dar nada migratorio. No, yo no hago nada migratorio. Solamente es que cuando lleguen al punto de buscar con quién hacer el proceso, Que se asesoren. asesoren bien. No más. Yo no, Sí. obviamente no quiero a nadie mal de nada, estamos en el mismo gremio, no sé qué. Pero que, o sea, antes de tomar una decisión tan trascendental, o sea, es el futuro tuyo. Claro. Literal. Está en un hilo. Si tienes que volver para Colombia, hay que volver a dar cuánto se te va a cambiar la espera para para la residencia de Estados Unidos. O sea, te cambiaron todos tus planes. Pero yo digo una cosa, los planes de Dios siempre terminan siendo perfectos. Si esto pasó, es por alguna razón. Sí, total. Y yo te digo algo, si Él fue capaz de triunfar de Como ha 1000 triunfado, maneras, sí. en Colombia, en Australia, va para Estados Unidos, lo puede hacer bajo cualquier circunstancia. Tiene cual. toda la madera, tiene toda la inteligencia, tiene todo el talento, tiene
todo para hacerlo. Todo donde para echar sea. para adelante. Usted es una gran persona, Jesús. De verdad que es un orgullo. Yo me siento, yo creo para ir cerrando esto, me siento completamente orgullosa de que muchos colombianos lleguen acá como tú y la rompan de esa manera. O Y sea, que ayuden. sí, No es el liderazgo que tiene, las sí, ganas de ayudar. sí. Es muy teso. Porque muchos llegan y se suben a donde está en este momento Jesús y se olvidan de que tuvo que pasar por mil cosas y que de pronto los que venimos atrás, Antes lo hunden. sí, O te critican. Sí. o te critican. O te critican. Te critican sin conocer realmente las intenciones Sí. que hay, ¿no? Sí. Porque hay enfermeros latinos acá que son maravillosos seguramente, pero sí difiero de su criterio profesional a pensar de que para cuidar a un paciente se necesita una licencia. Sí, Y esos enfermeros que ahora están conmigo en la unidad trabajando como asistentes entendieron que no necesitamos una licencia para brindar un cuidado Sí, profesional. total. claro. Eso es como si tú necesitaras un arreglo en tu casa y por las circunstancias de nosotros de no tener los requisitos le dijeras a un arquitecto latinoamericano que te diera el concepto. Claro. Puede que él no pueda tener acá la licencia para decidir a nivel ok, esto hay que tumbarlo, ¿sí? Ujú. O un ingeniero civil, pero es un concepto Te puede dar un profesional. concepto. Eso sucede y esa fue la idea que le vendía a los profesionales de enfermería y de fisioterapia. Hay médicos en este momento latinos que están buscando la oportunidad en el Alfred para que les dejen hacer voluntariados, que es ir y acompañar al paciente y hablar, por solo querer volver a tocar su profesión. Claro. Yo dije, oiga, voy a trabajar en esto, voy a invitar, porque yo tengo pacientes, porque eso me ha ayudado. ¿Usted cree? Yo ahora voy a llegar a Estados Unidos y gracias a la experiencia que he tenido acá de manejar las historias, de poder leer, de poder aprender el vocabulario, eso es un proceso larguísimo. Sí, claro, ya vas con un pie muy adelante. Y que esos pacientes se están viendo beneficiados porque es que es un profesional el que les está haciendo cuidados Sí, básicos. total. Entonces, lo que ustedes dicen y volviendo a ese momento difícil, está en ti en ver lo que hace falta o en lo que tienes. Cuando te enfocas en lo que no hay, siempre va a hacer falta más. Pero si te enfocas en lo que tienes, te llenas de agradecimiento. Y el agradecimiento en este momento quizás difícil que estoy pasando de tener que irme sin haberlo planeado, Sí, claro. me enseña de que así es la vida. Mira, mis pacientes son el espejo. Nosotros damos por hecho de que mañana mamá está. Nosotros damos por hecho de que mañana mi pareja está. ¿Y cuántas veces hemos ido a la cama peleados o sin decirte perdóname? Porque damos por hecho. Y yo tengo pacientes que pasando la calle se Ay. levantaron, tenían una vida normal, sanos, 28 años, 22 años. La vida les cambió así. Sí, eso es un abrir y cerrar de ojos. Por consiguiente, entonces tú ahora dices, sí, difícil, la persona que hizo el retiro de mi visa y ponerme en esta situación, lo que tú dices, estoy totalmente alineado. Es por algo, estoy haciendo lo que me corresponde. Yo no digo que es por algo, es para algo. Sí, totalmente sabio. Es Es más para fácil algo. responder el por qué que el para Sí. qué, ¿no? Sí. Sí. Jesús, para cerrar, ¿qué le quieres decir a todas estas personas que nos están viendo? Un último mensaje. Hay una frase que construí antes de venir a Australia cuando mi mamá sentada me decía, Jesús, ¿para qué tanto esfuerzo para ser profesional y enfermero? ¿Para qué tanto esfuerzo para crear tu microempresa, tu restaurante, conseguir tu auto, estar cómodo? Si ahora te vas para Australia y lo dejas todo. Eso a mí me movió y me llenó de temor, porque era mi mamá. Venía a un país desconocido, Sí. a un idioma que no conocía, no sabía si me iba bien, iba a dejar mi profesión, mi casa, mi comodidad. Y Jesús David construyó una frase que está allá en el restaurante, en una pared grandísima, que es de mi autoría, y resume en: los sueños no son anclas, son alas para volar. Qué bonita frase. Por consiguiente, si yo quise el restaurante, quise ser enfermero profesional y en algún momento se fue mi sueño, ¿por qué tengo que volverlo un ancla y estar ahí atado y entonces no me quiero ir y quiero entonces aprender inglés, pero no, ya me volví profesional? No, los sueños son para seguir adelante.
muchas veces conozco compañeros que convirtieron a Australia en una obsesión y lo que fue en algún momento un sueño se volvió ya un ancla. Sí, total. Y entonces están aquí enfermos, tristes, con dolores de espalda por el trabajo que están haciendo, ganándose problemas de salud mental a raíz de no entender y comprender que es que cuando los sueños son realmente eso, es para que tú estés en paz. Entonces, sin importar las circunstancias a los que están escuchando esto, se vale la pena contarles de que los sueños no son anclas, son alas para volar. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Ya. Nos dejaste aquí. Nos dejó fríos. sin palabras. Jesús, gracias infinitas por estar aquí, por haber atendido a esta invitación. Buen viento, buena mar. Y no va a ser un hasta nunca, esto va a ser un hasta pronto. La vida nos pone aquí en situaciones que te teníamos que conocer, tenías que estar aquí a nuestro lado y seguramente en el camino nos encontraremos. Seguramente espero que cuando vayan de visita a Estados Unidos, yo los voy a recibir con todo el honor que ustedes se merecen y ojalá podamos contarle también a esa comunidad que está allá esforzándose y su podcast haya llegado no solo aquí en Australia, trascienda. Muchas Amén. gracias, Amén, muchas amén. gracias. Solamente te voy a decir, te voy a dar la mano. Eres un berraco. Gracias, papá. Eres un berraco, un luchador de sueños. Che, para adelante. El cafecito nos llenó la berraquera, ¿no? Sí. Total. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por todo. Antes de terminar el episodio, hay que los agradecimientos. Ujú. Producción, Paula Guevara, aquí están sus redes. Todo tema de edición, producción, videos. Es la más tesa y su equipo, Nicolás. Producción, esto no sería posible sin ellos. Gracias a ustedes que están ahí atrás dándola toda. Gracias a los acompañantes, al hermano, a todas las que... Emanuel. A Emanuel. Emanuel. ¿Cómo te pueden encontrar para que las personas que están interesadas para escribirte en todo este tema? Bueno, Instagram estoy @JesusRivillas, la Y con Y de yuca. Igual aquí lo vamos a dejar. Ajá. Ahí me contactan y ahí yo les doy la información para que ingresen al grupo de Latin Health Professionals Group. En 8 días vamos a estar reunidos en el Performance Room, que es un auditorio en la biblioteca de Docklands. Allí vamos a estar 4 speakers contando nuestras experiencias acerca de que las personas entiendan que no es necesario esperar a tener todo listo para poder lograrlo. Entonces, me pueden contactar por esa red y ya yo los estaré dirigiendo. Y lo que no sepa, aquí hay personas maravillosas que lo van a poder decir. Sí, Lo averiguamos. Nada, y nosotros nos encuentran como Se Vale Contar en YouTube, en Spotify. Y nada, esto fue un nuevo episodio. Se vale contar. Adiós, adiós. Adiós.